los coeficientes, ¿sí? Lo voy a indicar aquí, mira. Sí. Bien, ya que tenemos el cálculo de los coeficientes a través de la integral, ¿sí?, de cualquier función, entonces ese coeficiente Cn, ¿sí?, va a tener una parte real y una parte imaginaria, que le llamé AN sobre 2, ¿verdad? Menos I Bn sobre 2. Ese es el resultado de, más bien, este Cn, este coeficiente, ¿sí?, recuerda, que se obtiene por medio de una integral, que es la integral donde está definida la función, cualquiera que sea, ¿sí?, de la función f de t por e a la menos i n omega 0t por respecto de t, obviamente. El resultado de esta integral, ¿verdad?, son los coeficientes que tienen una parte real y una parte imaginaria. Y son representaciones complejas. ¿Sí? Bien. Como tenía únicamente una representación compleja, obviamente no puedo tener más significado de ella, más que su propia expresión, así como está. ¿Sí? Es por eso que, como está en el plano complejo, o es una expresión compleja, ¿sí?, de ella puedo obtener su valor absoluto. ¿Sí? Y ese valor absoluto de la forma compleja no es otra cosa que la raíz cuadrada de la parte real y la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Bien. Ya que tengo esta expresión compleja, entonces puedo graficarla. ¿Sí? Pero, ¿cómo es esa gráfica? ¿Sí? Como la gráfica ya va a depender del índice n, obviamente va a estar sobre los números enteros. Cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n es igual a 3, y así sucesivamente. Y cuando n vale menos 1 también, porque recuerden que la serie corre desde menos infinito hasta infinito. Entonces, para cada valor de n, igual a 1, 2, y también para cuando n vale 0, tengo un valor, y ese valor lo indico así, como y es lo que le llaman las líneas espectrales. Cuando n vale 2, es lo que precisamente me va a dar aquí, a sustituir, y tengo otro valor, ¿sí? Cuando n vale 3, y así sucesivamente. Y como sé que el valor absoluto, o el módulo, es una función par, lo mismo que pasa del lado derecho, también va a pasar del lado izquierdo, ¿sí? Y es por eso que tengo para cuando n vale menos 1, cuando n es igual a menos 2, ¿verdad? Y cuando n vale 1, tengo el valor de C1. Cuando n vale 2, tengo el valor de C subíndice 2. Cuando n vale menos 1, tengo el valor de C menos 1. Cuando n vale menos 2, aquí, ¿verdad?, tengo n C igual a menos 2. Y así voy formando todo esas conjunto de líneas. Ese conjunto de líneas ¿sí? Ahora, esta es precisamente una representación par. ¿Por qué? Porque como sé que el valor absoluto así se comporta, y observa que ya tengo una representación únicamente de líneas. ¿Por qué? Porque ahora el dominio es sobre todos los enteros, ya no es sobre los reales como anteriormente lo habíamos trabajado, que tenía una función continua, y esas se llaman funciones discretas, ¿sí?
Es por eso que los coeficientes complejos, a la hora de representarlos gráficamente, por su representación obviamente compleja, lo llevas a esta forma. Y esta forma se llama espectro de líneas o espectro discreto, ¿sí? Diferenciándolo mucho de unas formas continuas. Entonces estamos ante la presentación de dos nuevas estructuras matemáticas. Una de ellas es la forma continua que nosotros hemos trabajado constantemente, y en este momento, cuando tengo los coeficientes complejos de Fourier, entonces ya tengo formas discretas, ¿sí? Y es por eso que son puras líneas espectrales, ¿sí? Y es lo mismo que sucede, por ejemplo, con las series de datos. Si ustedes en algún momento han trabajado con, o han visto en sus osciloscopios o en los tipos de radar, una serie de datos, ¿sí? Y esos datos son punteados, más que nada, por ejemplo, así, ¿sí? Obviamente está su cuadrícula, etcétera, y son los datos que tenemos. Y cada uno de los datos, obviamente, están representados por medio de sus representaciones, así, digamos, de amplitud, precisamente. Y es con lo que se trabaja precisamente con la serie compleja de Fourier. ¿Por qué? Porque la serie compleja, en sus coeficientes, me está representando puros datos, ya no continuos, sino que discretos. Y es por eso que las gráficas que tengo, ¿verdad?, van a ser puras líneas, indicando el valor precisamente aquí, ¿sí?, al valor que le corresponde la relación de la integral cuando n vale 1, cuando n vale 2, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Sí? Me faltan algunos, ¿verdad? Sí, discúlpenme. Sí. Te paso, Kevin, por ahí estás. Sí, profe. Te paso el. Sí. Okay. Sale. Bien. Entonces, se dan cuenta, ¿verdad?, de que el cálculo de los coeficientes es a través de una integral. La integral que se puede hacer, se obtiene la representación, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Pero lo más importante aquí ya es el significado. Hay que llevar a otro plano para tener toda su representación, ¿sí? Por ejemplo, mira, le voy a poner un ejemplo así muy básico. Cuando tengo una función, cualquiera que sea, voy a quitar esa parte, ¿sí? Cuando tengo una función, por ejemplo, llámale f de x igual a x cuadrado, pues la conocemos todos y sabemos que ella es una parábola. Así. ¿Por qué? Porque el dominio donde está definida mi variable x es todos los reales, ¿sí? Y ahí no tenemos que hacer otra cosa más que graficarla y conocerla. Sabemos que tiene un punto mínimo, sabemos que tiene una concavidad, sabemos que tiene una derivada, pero ahí mismo la estamos viendo, ¿sí? Y no tenemos problema, ¿sí?, para estudiarla, ¿sí?, para encontrar sus rectas tangentes en cada punto, ¿sí?, incluso para medir la curva a través de una integral de línea. Conocemos todo eso, ¿sí? Pero cuando se nos presenta una expresión de este tipo, ¿sí?, como la que teníamos ayer al final de la clase, ¿se acuerdan?
ahorita se las pongo aquí, que teníamos que para una función que vimos, teníamos que Cn es igual a menos 1 a la n, menos 1, entre n cuadrada, y cuadrada, más i, ¿verdad? Menos 1 a la n, entre npi, ¿sí? Ese es el coeficiente, ¿recuerden? De una función que pusimos, ¿sí? A la hora de integrar me resultó este valor, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ven así, pues no significa nada, no me da ninguna información, más que una forma compleja, ¿sí? Y como les decía anteriormente, si yo quiero presentar la serie compleja, pues simplemente en la suma infinita sustituyo el valor de Cn y ahí está. Pero si nosotros queremos un poco más de información, tenemos que cambiar precisamente de plano o de visión, digamos, para que tenga toda la información de los coeficientes complejos. Y entonces, ¿a dónde lo llevamos? Como tenemos que esta es una forma compleja, directamente lo metemos al plano complejo, ¿sí? Pero en el plano complejo tengo representaciones diferentes. Una de ellas es la forma estándar, ¿sí? Y otra de ellas es a través precisamente del módulo y sus argumentos. Y cuando tengo el módulo y sus argumentos, entonces tengo la representación exponencial de ese número complejo. Y es cuando tengo más información de él, ¿verdad? Es por eso que esto que está aquí, lo tengo que ver a través de su módulo y de su argumento, ¿sí? Y cuando tengo ya bien representado el módulo, entonces empiezo a graficarlo. ¿Pero cómo va a ser la gráfica? Ah, pues va a ser a partir precisamente del comportamiento del índice n. Pero sé que n está en los enteros. Y el hecho de que esté en los enteros, ya no tengo formas continuas, sino tengo ahora formas discretas, ¿sí? Cuando n vale 1, cuando n vale 0. Obviamente aquí sería cuando, aquí lo voy a poner, cuando n vale 0. Y tengo el valor de C0. ¿Estás de acuerdo? Así como el A0 de la serie trigonométrica, ¿sí? Entonces, y así voy formando todos estos puntitos, o 0. Y estos puntos, precisamente, los identifico por medio de una flechita, por así decir. Y todo este conjunto de puntitos y flechitas es lo que se conoce precisamente como el espectro de amplitud. Pero también puedo hacer otra gráfica, ¿verdad? Porque ya tengo otro dato de estos números complejos, que es su amplitud y su argumento. Y su argumento le llamé θ su índice n, ¿sí? Y a cada valor de n, ¿verdad? Tengo precisamente definido por medio de la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real, ¿sí? Cuando hago tomo esta expresión del número complejo, ¿verdad? Entonces ya tengo una relación y empiezo a sustituir, por ejemplo, cuando n vale 1. Ah, pues cuando n vale 1, tengo un valor, por ejemplo, que esté aquí, por decir algo. Cuando n vale 2, tengo otro valor, que es, por ejemplo, que esté aquí. Cuando n vale 3, tengo otro valor, y, por ejemplo, que ande por aquí. Esos puntitos, ¿verdad?, los identifico por medio de estas flechitas, así. Y ese conjunto de líneas que está ahora aquí, para cada valor de n, es lo que le llaman el espectro de fase, porque es el que me está determinando el ángulo para cada uno de los componentes, para cuando n vale 1, cuando n vale 2, y así nuevamente.
Entonces, en sí me representaría para el valor de n igual a 1, observa, la amplitud a este argumento. Cuando n vale 2, la amplitud C2 para este argumento. ¿Sí? Entonces está trabajando realmente con dos valores aquí, con su amplitud y el argumento. O es decir, la fase de ese valor cuando n vale 1, cuando n vale 2 y así sucesivamente. Entonces recuerden que precisamente cuando están hablando de las señales periódicas, en este caso, ya la serie compleja va a desarrollarse a través de la amplitud y fase, únicamente a través de estos dos representaciones, ¿sí? Y siempre se pone así en esta pareja ordenada, digamos, la amplitud y la fase. Amplitud de fase y fase. Obviamente, para que se tenga un poquito de más atención con respecto a esto, se ponen las dos gráficas separadas para que se identifique cuál es el espectro de amplitud y cuál es el espectro de fase. Pero desde el punto de vista de una representación matemática y de la ingeniería de las señales, ustedes van a trabajar con este conjunto, amplitud y fase, que comúnmente le van a indicar de esta forma, así como amplitud, el valor absoluto, y teta, el ángulo de fase. Porque para cada valor de n, tengo dos representaciones, por el hecho de que es un número complejo, de amplitud y fase. Amplitud y fase. ¿Sí? Entonces tienes el espectro de amplitud, y que es una función impar, como ahí lo indico, y el espectro de amplitud, que es una función par, como ahí lo indico. Recuerden, espectro de fase, impar, espectro de amplitud, una función par. Porque así lo está definido el valor absoluto, y así está definido el argumento como una tangente inversa. Claro, con signo negativo. Aquí antes, ¿sí? Recuerden. ¿Sí? Entonces tengo esas dos expresiones. Pero esta es la representación general, Cn. Y como n está variando de menos infinito a infinito, para cada valor de n tengo un dato. ¿Sí? Que lo puedo representar aquí como su espectro de amplitud y espectro de fase. En ese sentido. ¿Sí? Algo más que hayan por ahí visto algún comentario de esas notas. ¿Sí quedó un poquito más claro, Rubín? Sí, maestro, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? No, profe, todo bien. Bien, entonces observen, ¿verdad? De que siguiendo con esas notas, precisamente, miren, en el último ejemplo que pusimos en la clase pasada, era de una función, por ahí de tipo, creo que era una función, a ver si me acuerdo. Voy a parar esta parte, todo esto. Ahí lo tienen ustedes. ¿Sí?
creo que era una función, sí, creo que era esta función. Ustedes me dicen, creo que era así y así, ¿verdad? Sí. ¿Era de esa forma? Sí, profe. ¿Y qué valores tenía de aquí en la parte izquierda? -4. Ah, -4 y aquí 4, ¿verdad? Sí. Y 2 de alto. Extensión va a ser un medio. Ah, esto vale, me puse creo que 2, ¿verdad? Algo así. Sí, profe, eran 2. Era un medio de t más, así nada más, ¿sí? De 0 a 4 y de -4 a 0, 0, ¿sí? Entonces, a la hora de integrar esta función periódica, como la integral de 0 a 4, ¿verdad? Aquí me quedaba 1/8, ¿sí? Porque es el periodo de un medio de t por la menos i, y me quedaba aquí omega 0 como 2pi sobre 8, me quedaba pi sobre 4 de t, diferencial de t, ¿sí? A la hora de hacer esa integral, me dio que Cn es igual a -1 a la n menos 1 entre n cuadrada, pi cuadrada, más i menos 1 a la n entre n pi, ¿sí? Llegamos a este. Y este es precisamente el coeficiente complejo. Observen que tengo una parte real y una parte imaginaria. Así. ¿Sí? Bien. Entonces, obviamente, ¿verdad? Puedo, como n es el que está, el índice que está variando, porque todo depende de n, o sea, ¿sí? Puedo tener el valor de C1, y el C1 me quedaría -1 a la 1 menos 1 entre 1 por pi cuadrado, o 0, ¿sí? Más i menos 1 a la 1 entre pi, ¿sí? Es decir, el C1 me quedó como -2 entre pi más i, menos, ¿verdad? Aquí me queda menos i por 1 entre pi, aquí es pi cuadrado, aquí tenemos, ¿sí? Y como ven, en esta última expresión para C1, pues simplemente es una forma compleja, y no tengo ninguna otra expresión, pero sí, lo único que sé que está en el campo complejo, ¿sí? Porque tiene parte real y parte marginal. Entonces, para que yo pueda tener un poquito más de información, sé que al llevarlo al plano complejo, ¿verdad? En su geometría del plano complejo, porque es de la parte álgebra, la representación algebraica o la representación estándar. Entonces, cuando lo llevo al campo complejo, ¿verdad? Ya puedo distinguir dos formas. Lo que es su valor absoluto, ¿verdad? Aquí lo pongo, el valor absoluto de C1. Ahí dice, ¿cuál es el valor del valor absoluto de C1? Ah, pues simplemente es la raíz cuadrada de la parte real, que sería -2, bueno, me quedaría 4 entre pi cuarta, ¿sí? Porque es al cuadrado, aquí me quedaría más 1 sobre pi cuadrado, ¿sí? Esa sería la magnitud. Y esa magnitud, me dio algo así como
como, ¿cuánto? Punto 40. C1 en magnitud igual a punto 40, etcétera, los valores aquí. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Pero también ese número complejo tiene un ángulo que le llamé θ sobre índice 1, que sería la tangente inversa, ¿verdad? ¿De qué? Pues la tangente inversa me quedaría de pi cuadrada entre 2pi por 0. Y entonces, haciendo cálculos, me quedó que θ sobre índice 1 es igual a 57 grados con aproximadamente sus valores, ¿sí? Entonces, tengo para C1, para cuando n vale 1, tengo una amplitud y un argumento. Lo mismo puedo hacer para cuando n vale 2. Tengo su amplitud y su argumento. Cuando n vale 3, su amplitud y su argumento. Y todos esos conjuntos de valores los puedo representar en diferentes esquemas. Y por un lado, ¿verdad?, aparecen los valores absolutos, ¿sí?, de todos los datos que encontré. Y eso es precisamente lo que se llama el espectro de líneas, o el espectro ¿cómo se llama? El espectro de amplitud. Y por otro lado, también puedo hacer las gráficas de todos los argumentos, cuando n vale 1, cuando n vale 2, y así sucesivamente. Y entonces tengo el espectro de fase y el espectro de amplitud. Pero eso lo tengo que hacer porque en la representación del cálculo de la integral obtengo un número complejo, ¿sí? Y para que tenga la información, toda la información, lo tengo que llevar a dos esquemas. ¿Y cuáles son ellos? Pues su valor absoluto, como lo conocen ustedes, y ese conjunto de valores que tengo me lleva al espectro de amplitud, y por otro lado su argumento. Y el conjunto de valores que tengo para cada uno de los valores de n, ¿sí?, tengo precisamente el espectro de fase, ¿sí? Y es lo que siempre se tiene que hacer. Y eso me lleva precisamente a que todas las señales, en particular periódicas, o bien encuentro su serie trigonométrica y vemos cómo se va aproximando a la función original a partir de la convergencia, o bien lo llevo a su expresión compleja. Y en la expresión compleja lo que estudio es su espectro de amplitud y espectro de fase, únicamente, ¿sí? Entonces tengo dos caminos a seguir en las series de Fourier, o el análisis de Fourier. En la primera parte, que son cuando tengo funciones periódicas, ¿sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Bien, entonces me quedan 5 minutos. Y como pueden seguir en ese desarrollo, ese es de la hoja 4 de la geometría, ¿sí? Entonces, en la hoja 5 presento una función, un pulso exponencial. Y se dan cuenta, a ver, ya lo tienen ahí todos, en la página 5, Denise.
A ver, ¿lo tienen en su documento en la página 5? Sí. Sí. A ver, se dan cuenta que tengo una función exponencial, ¿sí? Y a ver, de tarea, ustedes lo hacen con e a la menos t, ¿sí? Van a poner la función así. En este caso, tengo la función e a la t igual de menos pi a pi, ¿sí? Ahora van a hacer lo siguiente, así. Una exponencial e a la menos t, ¿sí? Periódica, obviamente, ¿no? Y me van a hacer su serie compleja, ¿sí? Vean que ahí en la página 5 de su documento que envié, desarrollé la función exponencial de menos pi a pi y calculo los coeficientes a través de la integral, ¿sí? Como pueden ver, esa integral es muy, este, muy simple, ¿sí? No hay mucho problema. Son de las integrales elementales, básicas, ¿sí? O alguien tiene, ¿ya lo revisaron? ¿O la están revisando? Cosío, Raquel, Sí. ¿sí le entienden a todo eso, Fernando Sánchez Durán? ¿A lo que mandó? Del PDF. ¿Sí? Sí, lo estoy leyendo. Oscar, ¿qué? Sánchez Osorio, Sí, profe, igual lo estoy leyendo. ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre eso? A ver, Jessica. Todo bien, profe, lo estoy revisando igual. Bien, miren, en esa, bien, tengo un minuto ya de tiempo. Revísenlo ahorita, ¿sí? Toda esa parte, ¿sí? Ok, listo. Bien, ¿alguna duda en ese desarrollo? Carlos Aranda, Pues hasta el momento no, profe. Creo que sí le entendí. ¿me entendiste? Liz Marmolejo Morales. Yo sí tengo una duda en el punto donde se saca el módulo de SN. No sé si me podría explicar, por favor. Me confundí El un módulo poquito. o sea, en la última parte ya, Y casi. sí, ya en la última parte. Ok, sí, bien. Bien. Entonces, a partir del coeficiente, el coeficiente complejo, cuando se hace la integral, aquí lo voy a poner, dice que
Ok, me quedó de esta forma. Cn igual a el seno hiperbólico de pi entre pi por menos 1 a la n entre 1 menos i n. ¿Sí? Eso está en la mitad de la hoja. Entonces, para que se pueda tener la parte real y la parte imaginaria, multiplicamos por el conjugado, ¿se acuerdan? Y el conjugado de lo que está aquí, porque esa es la expresión compleja. Todo lo demás lo conozco, observen. Entonces lo multiplico por 1 más in y también lo divido entre 1 más in. Observen. ¿Sí? O sea, es el conjugado. Es lo que se hace cuando tienes una división o un cociente. Y entonces me llevó todo a que Cn lo escribo como la parte real menos 1 a la n por el seno hiperbólico de pi entre pi por 1 entre 1 menos i n, 1 más n cuadrada, ¿sí? Más i por menos 1 a la n es el seno hiperbólico de pi entre pi por n entre 1 más n cuadrado, observa. Entonces ya tengo la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces el módulo que le digo como Cn va a ser la raíz cuadrada de los cuadrados de la parte real, que sería menos 1 a la n por el seno hiperbólico de pi, ¿verdad? Entre pi por 1 entre 1 más n cuadrado. ¿Así? ¿Sí? A todo es al cuadrado. ¿Sí? Más la parte imaginaria, que sería menos 1 a la n por el seno hiperbólico de pi entre pi por n sobre 1 más n cuadrado. ¿Sí? Todo esto al cuadrado. Y todo esto así en raíz. Así me quedaría. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que se hace? Observan que este cuadrado, ¿sí?, actúa sobre cada elemento. ¿Sí? Bien. Entonces, al quitar el paréntesis, me queda menos 1 a la 2n por el seno hiperbólico de pi al cuadrado entre pi cuadrado. ¿Sí? Este que está aquí. Por 1 entre 1 más n cuadrado al cuadrado. No sé. Lo descompongo de esta forma. Más quién, igual. Para esto, también el cuadrado actúa sobre cada elemento y me queda menos 1 a la 2n. ¿Sí? Por el seno hiperbólico de pi al cuadrado entre pi cuadrada por n cuadrada entre 1 más n cuadrado al cuadrado, así me queda, en 0, y todo esto en raíz, así. Pero menos 1 a la 2n es 1, porque es un número par, ¿estás de acuerdo? Entonces esto es 1. Aquí también es 1, ¿estás de acuerdo? Y observas que este término que está aquí, esto que está aquí, que lo estoy señalando con este color, ¿sí? Este que está aquí y este que está aquí son iguales y los puedo factorizar. Y al factorizarlos, entonces el cuadrado
y el cuadrado y el cuadrado se van con la raíz, ¿sí? Es por eso que me queda aquí lo siguiente, observa, me quedaría el seno hiperbólico de pi entre pi, ¿sí? Porque este término y este término los factorizo y separo la raíz y se va el cuadrado con la raíz y me quedó aquí 1 entre 1 más n cuadrada al cuadrado, observa, más n cuadrada sobre 1 más n cuadrado al cuadrado. Y aquí es precisamente la raíz, así me quedó. ¿Sí? Y en esa última factorizo, observa. ¿Sí? Y a la hora de hacer el cociente, lo voy a escribir aquí arriba. Lo voy a poner aquí, mira. ¿Sí? Para que lo alcancen a ver por ahí. Me quedaría el seno hiperbólico de pi entre pi por la raíz de quién. Como tengo el mismo denominador, lo pongo así. Me quedaría 1 más n cuadrada al cuadrado. ¿Sí? Y me queda entonces 1 más n cuadrado. Así me quedó. ¿Sí? Pero este elemento que está aquí es igual al que tengo aquí, únicamente que está al cuadrado. Entonces puedo eliminar este con uno de aquí. ¿Sí? Y me quedaría entonces el seno hiperbólico de pi entre pi por la raíz de 1 entre 1 más n cuadrado. Así me queda. ¿Sí? Y entonces lo escribo así. El seno hiperbólico de pi entre pi por 1 sobre la raíz de 1 más n cuadrado. Observa. ¿Sí? Pero parece que aquí estaba el problema. Pero la dificultad que se les haya presentado. Al desarrollar aquí cada uno de los elementos, este menos 1 a la n que tenía, ahora se convierte en menos 1 a la 2n. Y menos 1 a la 2n es un número par, obviamente. ¿Sí? Y menos 1 a la un número par me da 1. Y entonces me queda el seno hiperbólico al cuadrado, como aquí indicas. Y ese lo separo, factorizo, separo las raíces como productos y la raíz se va con el cuadrado. ¿Sí? Como aquí me indico, en esa parte. Y me queda únicamente la raíz de estos dos, la suma de estos dos. Pero como veo que son idénticos los denominadores, puedo hacer esta fracción, ¿verdad? Y me queda de esta forma. Y puedo eliminar, y ya al último me queda de esta forma. ¿Sí? Pero ahora observa el comportamiento de este que tengo aquí, ¿no? Este que está ahí. ¿Sí? ¿Cómo sería la gráfica de esa, ¿cómo se llama? De ese valor absoluto. ¿Sí? Voy a borrar esta parte. Y me quedo con esto ya. Es decir, el coeficiente Cn. ¿Sí? Entonces, me quedo así.
el seno hiperbólico de pi, entre pi, por 1 sobre 1, raíz de 1 más n cuadrado. Y los valores que voy a obtener van a depender de quién, de n. Obviamente aquí es el valor absoluto, ¿sí? Pero ¿qué valores de n le vas a dar? Recuerda que es una suma infinita y corre esa suma sobre todos los enteros, ¿sí? Ya no va a correr sobre todos los números reales, ahora sobre todos los enteros, ¿sí? Porque es el índice que me está representando a la suma infinita, ¿sí? Bien, entonces, a la hora de graficar esa función, observa, primero, entendamos muchas cosas con respecto a las funciones. Acuérdense. Y preguntaría, a ver, a estas alturas creo que sí me pueden responder eso. ¿Cómo grafico una función? Lourdes, ¿cómo grafico una función? Pues sería teniendo dos, mm, dos puntos para determinar la pendiente. Recuerda que ahí ya no es una recta. Es precisamente, debes de distinguir a qué tipo de función vas a obtener o qué tipo de gráfica vas a obtener. ¿Sí? Ahí ya no tienes una recta, ¿sí? Sino que ya es otra cosa, ¿sí? Para poder distinguirla más o menos, vamos a hacer lo siguiente, mire. Por ejemplo, el seno hiperbólico de pi entre pi es una constante. Checa en tu ¿cómo se llama? Calculadora. ¿A qué valor le corresponde seno hiperbólico de pi entre pi? ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que esa es una constante, siempre. ¿Sí? Y esa constante, ahí lo indiqué, es de 3.67. ¿Sí? Entonces me quedaría, bueno, esto está aquí, es una constante. 3.67. Así siempre lo voy a manejar. ¿Sí? Ok. Entonces, en realidad lo que voy a graficar es esto que está aquí. Observa. Porque esta es una constante que está multiplicando a esto. ¿Sí? Hay muchas cosas que atender en una gráfica. ¿La gráfica es positiva o es negativa? Es decir, ¿está por arriba o está por abajo? Es positiva, ¿no? ¿Por qué es positiva? ¿Quién lo contestó? ¿Quién se la...? Yo, Lourdes. ¿Por qué es positiva? A ver. ¿Sí? Hay dos razones sobre eso. Una de ellas es por el valor absoluto, por ejemplo. Siempre. Y es lo que deben de distinguir siempre. Otra de ellas es porque aquí
como es un cociente, es una fracción, puede llevarme a diversos cuestionamientos, ¿sí? Porque recuerden que en los cocientes se pueden indeterminar cuando el denominador se hace cero, ¿sí? Bien. En este caso, cuando n está corriendo de menos infinito a infinito, puede tomar el valor de 0. Pero cuando n vale 0, entonces tengo 1 entre la raíz de 1. Y 1 entre la raíz de 1, pues me da 1. Y ese sería el valor máximo. ¿Sí? Porque como es un cociente, entonces cuando n tiende a infinito, todo el denominador se hace cada vez más pequeño. ¿Sí? Pero, observen, que aquí tengo n cuadrada. Y n cuadrada, o el cuadrado, cualquier valor negativo lo convierte en positivo. Es por esa razón también de que siempre voy a tener valores positivos. Entonces la gráfica está por arriba del eje de las abscisas. Entonces hay dos razones. Primero, que este siempre va a ser positivo, y por el n cuadrada, que está en el denominador, siempre cualquier negativo lo hace positivo. ¿Sí? Bien. Imagínense que están ustedes en el plano, así como las funciones reales de primer semestre, ¿verdad? Y tengo una raíz. Entonces, cuando tengo que n vale 0, ya había comentado que me da el valor de 1. Es el máximo. Y a través de las derivadas puedo obtener los máximos y mínimos. Y el hecho de que sea un cociente aquí, y como el denominador dice que está mandando, por así decir, y cuando el denominador crece mucho, todos los valores van decreciendo. Es por esa razón que la gráfica vendría así, de esta forma. ¿Sí? Es de un tipo así de que ustedes la conocen como campanas gaussianas en estadística o probabilidad. Si ya llevaron esa materia en sus cursos anteriores, ¿sí? Posiblemente en probabilidad vieron esa función, o en estadística. Se le llama la función gaussiana. Pero este es para formas continuas, ¿sí? Nosotros queremos únicamente para valores enteros. Entonces sería, para cuando n vale 1, por ejemplo, ¿verdad? Tengo el valor de C1 y lo calculo. Y este está por aquí así, por ejemplo, no sé. Entonces lo puedo identificar con esa flechita. Cuando n vale 2, vamos a suponer que está por aquí. Entonces me quedaría de esta forma. Observa. C sub índice 2 igual a 3.67 por 1 entre la raíz de ¿qué? Cuando n vale 2, me queda raíz de 5. Y eso lo calculo, ¿verdad? Y me va a dar, por ejemplo, este valor. Y lo identifico con esa flechita. Cuando n vale 3, por ejemplo. Cuando n vale 3, me queda C sub índice 3 igual a 3.67 por 1 sobre la raíz de 10. ¿Sí? Hago la multiplicación con tu calculadora básica y tengo que cuando n es igual a 3, ¿sí? Me dio el valor. Este es su valor. Ese puntito que está aquí. Y ese puntito lo identifico con esa flechita. ¿Sí?
Y observo entonces que me está dando estos valores. Y demás, todos ellos, etc. Todos estos, observo. Pero también había comentado que cuando n es un número negativo, ¿sí?, todo el cuadrado lo hace positivo y me da lo mismo. Observen, así me da lo mismo. ¿Sí? Y estas flechitas que están aquí, ¿sí?, y es para identificar únicamente los valores que tengo al hacer ¿cómo se llama? Multiplicación, aquí. Esos son los valores que tengo y los identifico con esta flechita. Así. ¿Sí? Y ese conjunto de flechitas, como ahí lo dibujé un poquito mejor, ¿verdad? Aquí únicamente para representar algunas cosas, es lo que se le llama el espectro de amplitud. Observen. ¿Sí? O espectro de líneas, o también se le llama las líneas espectrales. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando, creo que en la materia de química, aparecían esas líneas espectrales? Bueno, en química, ¿no? Era precisamente de los diferentes compuestos, creo, ¿no? ¿Sí? Medio me acuerdo de cuando en la secundaria estudiaron esas líneas espectrales en la química, ¿sí? De los diferentes tipos de absorción de las sustancias, algo así. Ahora tengo precisamente de señales. Estas son las líneas espectrales. Y también lo puedo hacer para el espectro de fase, como ahí también lo indico. ¿Sí? En la hoja, pues precisamente en la hoja 6, aparece el espectro de fase también. ¿Sí? ¿Alguna duda? Etzael, Arroyo, García. No, profe, todo claro. No, profe, todo bien. Victoria. Mande, profe. ¿Alguna duda? No, todo bien. ¿Sí? Sí. Miren, viene la parte un poquito ya en otra dimensión, pues. Y es precisamente lo que le llaman la transformada de Fourier. ¿Sí? Pero a mí me gustaría mucho, o sea, son temas bastante importantes para ustedes. Y son temas bastante importantes para la ingeniería. Y obviamente no se quedan en la ingeniería, sino que abordan la matemática, pero en toda su extensión. ¿Sí? Y en la parte de matemática, en su extensión, le llaman el análisis armónico. ¿Sí? Bien. Ahora que tenemos un poquito en este receso que hubo, por ahí vi un video de una escuela, bueno, así le llaman, Escuela de Análisis Armónico, que se hizo en Colima. Y fue precisamente en diciembre de 2019, creo que sí. Son seminarios que duran poco tiempo, ¿no? Muchas veces una semana, 2 semanas máximo.
Y en esos tipo de eventos se concentra lo mejor, ¿sí? De todos los especialistas a nivel internacional, ¿sí? Y en este caso le tocó a la Universidad de Colima hacer la sede. Y precisamente tocaron el tema del análisis armónico, ¿sí? Pero es de los últimos resultados que han tenido con respecto a lo que es al análisis de Fourier, pero de un punto de vista muy, muy avanzado completamente, ¿no? Así. Entonces ahí estaban presentando resultados que se habían obtenido escasamente unos 4 o 5 años atrás, ¿no? ¿Sí? Y es una cosa muy impresionante porque es una matemática bastante pues, sofisticada ya la que se usa, bastante. ¿Sí? Hablaban de operadores, ¿sí? De operadores continuos, etcétera, un montón de cosas ya. ¿Sí? Bien. Les quiero comentar esto porque precisamente todo lo que empezamos con las series de Fourier trigonométricas va evolucionando, como ustedes lo pueden estar apreciando. No hemos dejado nada a un lado, todo lo hemos contemplado. Aunque hemos ido despacio, porque pues ahora sí que así a mí me gusta trabajar, que todo se vaya entendiendo, ¿sí? Obviamente yo no puedo tener resultados así de un día para otro, sino todo es un proceso de evolución. Pero lo que estamos sembrando ahorita, sé que en algún momento ustedes lo van a rescatar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, no he dejado nada a un lado. Todo lo hemos ido contemplando bastante bien, ¿sí? Y hemos tocado al menos 3 elementos importantes. La transformada de Fourier, la transformada de Laplace, que ustedes ya saben para qué sirve, ¿sí? Las series de Fourier trigonométricas, ¿cuál fue su momento interesante? Y ahorita que estamos viendo la serie compleja, y se están dando cuenta de la diferencia que existe entre la serie trigonométrica y la serie compleja, ¿sí? ¿Qué es lo que toca estudiar o tocó estudiar la serie trigonométrica? ¿Sí? Convergencias, aproximaciones, fenómenos de Gibbs, valores promedios, la convergencia de Dirichlet, ¿sí? Hacia la función continua, ¿sí? Hacia a la función original en los puntos de continuidad, al valor promedio en los puntos de discontinuidad, ¿verdad? El límite por la derecha, el límite por la izquierda, todo eso se abordó, ¿sí? ¿Y qué es lo que le toca estudiar? La serie compleja. Por su naturaleza, que dice expresión compleja, tengo que llevarla a 2 esquemas, ¿sí? Que son el argumento de los valores que tengo y el valor absoluto. Eso ya lo sé manejar porque en los cursos de variable compleja o de fundamentos de álgebra vimos la parte básica de los números complejos. Y los números complejos me dieron 2 esquemas de trabajo, que son precisamente el módulo y el argumento. Y ese módulo y argumento ya en la serie compleja me llevan precisamente a presentar el resultado de los coeficientes a través del espectro de amplitud y el espectro de fase, ¿sí? Pero ¿cómo obtengo los coeficientes? Simplemente integro.
como en un producto siempre va a aparecer una integración por partes, ¿sí? Y tengo que tener ese resultado para que al último ya pueda presentarlo o descomponerlo en dos secciones, que es precisamente el espectro de amplitud y el espectro de fase, ¿sí? Y en los ejemplos que siguen ahí en ese documento que les envié, pueden apreciar, pueden ver bien, ¿sí? En la hoja número, déjenme ver, la hoja 7, ¿sí? 3, 4, a ver, en la hoja 6, al final, ¿sí? Tengo precisamente otro ejemplo, muy sencillo, que es un pulso rectangular, ¿sí? Ahí sí se trata de una gráfica muy sencilla, ¿sí? Y en la hoja 7 empiezo a hacer el cálculo de los coeficientes por medio de las integrales, ¿sí? Y a la mitad de la hoja presento precisamente ese coeficiente. Pero ese coeficiente ya lo relaciono con una función que ya se conoce desde antes. Y esa función es la función de muestreo. Y su gráfica es muy parecida a la que está al último de la hoja 7. Observe. Esa es la función de muestreo. Entonces, todos los pulsos rectangulares y todos los pulsos triangulares, como en el siguiente ejemplo, ¿sí? Tiene una forma común de la presentación de los espectros de amplitud, ¿sí? Y todos tienen como elemento principal la función de muestreo, ¿sí? Y la función de muestreo es una función que se va atenuando, y es una función que tiene una estructura par, como la que aparece al final de la página 7, ¿sí? Esa es muy común, o más bien la utilizan mucho en la ingeniería de las señales, porque con ella se pueden construir los filtros, ¿sí? Los filtros pasa altas frecuencias o pasa bajas frecuencias, y también lo que se le llama por ahí los anchos de banda, ¿sí? Esos filtros pueden ser, desde el punto de vista de la serie compleja, digitales. Y desde el punto de vista de la transformada de Fourier, que ya la vamos a empezar a contemplar por ahí, la próxima clase, se presentan los filtros analógicos, ¿sí? Entonces tengo dos formas nuevamente de trabajar. La parte digital a través de las series y la parte analógica a través de las formas continuas, o sea, de las integrales. Porque tengo entonces dos esquemas dos herramientas de trabajo. Las series, que son precisamente para establecer las formas discretas por su naturaleza, y las integrales, que son continuas con respecto a variables continuas, y ellos me llevan a estudiar los fenómenos de tipo analógicos, ¿sí? Entonces tengo que trabajar con dos formas. ¿Qué quiere? Lo discreto, series, continuo, transformadas, ¿sí? Pero las transformadas de Fourier, ahí sí
vamos a tener que utilizar algunas herramientas un poquito más sofisticadas de matemáticas. Pero eso lo tenemos que ver, ¿sí? Para que ustedes tengan ya todos los elementos básicos. Me quedan 2 minutos por ahí. Nos volvemos a conectar para comentar algunas cosas importantes por ahí. Hay que aprovechar todos los momentos. Vayan estudiando bien todo eso, toda esta parte. En caso de que tengan algún problema, me pueden escribir indicándome si quieren que extienda más esa idea, etcétera, etcétera. O lo explique mejor. ¿Sí? No importa. A cualquier momento me pueden mandar mensaje, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Pero sí me gustaría que lo tengan ahí en su cuaderno, bien escrito, y que ustedes lo entiendan, porque va a ser importante para después, para ustedes, ¿sí? Cuando estén trabajando ya otros sistemas, no vas a ver otra cosa que utilizar, ya sea la transformada de Laplace, ya sea la serie trigonométrica, ya sea la serie compleja, o ya sea la transformada de Fourier, ¿sí? Además de otras cosas que vamos a estudiar por ahí. Me queda menos de 1 minuto, ahorita vamos a esperar que se haga el corte y otra vez nos conectamos, ¿sí? En la última, en la página 8, 9, en la 10, también van a revisar todo eso, y se trata de un pulso triangular, ¿sí? Y ese pulso triangular, hago todo el desarrollo en la página 11, ¿sí? Utilizo algunas identidades, una identidad trigonométrica, ¿sí? Pero lo más importante de ahí es precisamente obtener el coeficiente, claro, pero empezar a construir el espectro de amplitud y el espectro de fase, ¿sí? Léalo con mucho cuidado, muchísimo cuidado, ¿sí? Todo está bien explicado ahí, ¿sí? Y eso, bueno, ahí también pongo una nota, que revisen el libro de David Shank, de la página 147, ahí aparece en la hoja 12, esa nota, porque todo eso que se va construyendo ya me va llevando precisamente a lo que es la transformada de Fourier de una función, ¿sí? Vean bien con cuidado esa parte. Una de las primeras condiciones que ponemos, o que se ponen ahí, es que precisamente cuando se va cambiando el periodo de la función, y se hace cada vez más grande el periodo, hasta que se hace infinito, obviamente la función deja de ser periódica, y es lo que se convierte en una función que le llaman aperiódica. Y cuando tengo la señal o la función aperiódica, obviamente la serie de Fourier ya no funciona, porque recuerden que la serie de Fourier es única y exclusivamente para funciones periódicas. En el momento que la función deja de ser periódica, entonces ya aparece otro elemento, otra herramienta, que es la transformada de Fourier. Recuerden entonces que la transformada de Fourier, en principio, la vamos a usar para representar y estudiar funciones que ya no son periódicas, ¿sí? Pero tengo que distinguir 2 situaciones ahí importantes. Una de ellas es cuando tengo la transformada de Fourier desde un punto de vista
vamos a llamarle así para fijar momentos, ¿sí? Una expresión que se manejó durante mucho tiempo, hasta cierto tiempo, digamos, durante una época, y eso le llaman la transformada clásica de Fourier, ¿sí? Más o menos fue hasta 1932, 40 por ahí así. Después aparece otra herramienta un poquito más fuerte, digamos, desde el punto de vista de las funciones, ¿sí? Y es cuando entra en escena lo que es la transformada moderna de Fourier. Entonces tenemos dos situaciones importantes que quiero comentarles mucho con respecto a eso, ¿sí? Y después viene la evolución con respecto a la transformada rápida, ¿sí? Entonces tenemos tres momentos importantes de la transformada de Fourier: la transformada clásica, la transformada moderna y la transformada rápida de Fourier. Eso lo vamos a estudiar a partir ya de la próxima clase. Si es que ya no hay ninguna duda con respecto a lo que estamos ahorita revisando, ¿sí? Ya se va a acabar el tiempo, me quedan un minuto más o menos. Sé que tienen otras cosas que hacer, no quiero rebasar esos tiempos. Entonces revisen esa parte, por favor. Y cualquier duda que tengan, me escriben, por favor, y ya para entrar a la próxima clase a la transformada de Fourier, ¿sí? Y así lo hacemos. Entonces, ya son 2:30 exactamente, y nos vemos la próxima clase. Ahora sí estoy viendo a todos, casi a todos, la mayoría. Qué bueno. Hasta que al fin los conozco. ¿Sí? Dale, pues, nos vemos. Sale pues, profe, nos vemos, gracias. Cuídese. Bye, profe, hasta luego. Dale, profe, que tenga un buen fin de semana. ¿Sí? Ajá, sí, bueno, sí, está bien. Le mandamos todo lo que vimos esta parte, ¿no? Sí. Gracias. Ok, gracias, sí. Adiós, nos vemos. Gracias.